amigos, ¿cómo les va? El gusto de reencontrarnos en este programa que vamos a dedicar a la cuarta evaluación de toros jóvenes organizado por el grupo Cabañas del CREA de la región sudeste y que se llevó a cabo en la sociedad rural de Saladillo. Al ingeniero Marcos Alonso le tocó hacer la presentación de esta cuarta reunión de evaluación de toritos del CREA de la región sudeste. Y también de alguna manera te tocó ser el moderador de la reunión. Bueno, contame y contale a mi teleaudiencia un poquito en qué consiste. Básicamente la prueba de evaluación o el Bull Test llamado en otros países es la evaluación de distintos candidatos, la evaluación de la performance de cada candidato. En este caso, esta prueba mide tres aspectos: el crecimiento medido en kilos de ganancia por día diaria, ¿no? Circunferencia escrotal, análisis espermático y además todo lo que tiene que ver con carcasa, con los datos de carcasa, área de ojo de bife, grasa dorsal, intramuscular y demás. Bueno, lo medimos en un corral durante 126 días, tienen una etapa de acostumbramiento. La dieta es una dieta baja en almidón, justamente son reproductores que les pueden afectar justamente el tema de garrones y demás, y de pezuñas. Esto es en común para todos los reproductores. Exactamente. Esta dieta, esta prueba básicamente lo que hace es estar en condiciones estandarizadas. O sea, como todos sabemos, el animal está afectado por el 70% ambiental y el 30% genético. Entonces lo que tratamos de hacer es minimizar al máximo la parte ambiental y poder evaluar la parte genética. ¿Cómo lo hacemos? Dándoles toda la misma dieta, el mismo ambiente, que vengan en condiciones estandarizadas de la misma recría, que nazcan aproximadamente en el mismo mes. Bueno, todas condiciones para realmente evaluar el mérito genético de los candidatos, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo levantan datos? Bueno, básicamente cada un mes, y los últimas pesadas y mediciones son cada 15 días. Esto lo que hace básicamente es hacer un muestreo más representativo, cosa de que tengamos menos errores en las pesadas. Si hacemos una al inicio y una al final, en el medio nos juegan varios datos que por ahí puede ser erróneo, ¿no? Todos datos analizados por el Grupo de Mejoramiento Genético de la Universidad de Buenos
Aires. Sí, realmente orgulloso, pues si, si, si pudiéramos pedir más, la verdad, imposible. Estamos evaluando con Rodolfo Cantepi y Sebastián Munilla, perdón, dos doctores reconocidos mundialmente, o sea, no solamente en la Argentina, un lujo, realmente un lujo, o sea, difícil de discutirle a ellos. Si bien el Crea Cabaña es bastante ambicioso, bastante inquieto, le discute, por supuesto, pero siempre en pos de crecer, ¿no? Sí, muy original este cambio de modalidad. Yo estuve el año pasado también, pero la evaluación del público lo hacían en los corrales y hoy se pasó aquí por la pista y tuvo cada cabañero la posibilidad de presentar sus productos y también de destacar sus cualidades. Eso lo hicimos básicamente también por el aporte que hace la gente y la mejora que hacemos año a año, porque fue un tanto anárquico el año pasado ver los toros en diferentes corrales y la gente iba para un lado y iba para el otro y no sabíamos para y aparte un derecho a réplica también del cabañero. ¿Por qué? Porque esto no es un torneo, no es un campeonato, nadie se lleva los laureles. Es solamente una evaluación para ver cada uno cómo está posicionado en cada característica. Ninguno se lleva el premio ganador, el laurel o plata. O sea que básicamente por eso cada uno tiene criterios de selección y los criterios de selección para uno no pueden ser los mismos que para el otro. Por eso no es un torneo, básicamente, es una evaluación. ¿Cómo anduvieron en cantidad de cabañas participantes? ¿Aumentaron el número de los años anteriores? Aumentamos, el año pasado eran 13, este año son 16 y bueno, la idea es ir por más. De hecho estamos hablando con otras razas, que eso la verdad que nos motiva un montón porque que se esté instalando la prueba nos parece genial, porque hay pocas pruebas en el país. Está la de Río Quinto, que es una muy buena prueba, pero es pastoril, y esta prueba es a corral, que muchos por ahí lo puedes poner en cierta duda porque la crianza normal de los reproductores cuando se salen a la venta no es esta. Pero sí, acá lo que estamos evaluando es potencial. Entonces, queremos verlo al máximo. Entonces, una forma de verlo al máximo es estando en estas condiciones, ¿no? De corral. Vamos a hablar de corral y yo creo que cabe el agradecimiento a la empresa que permitió realizar esta experiencia. Realmente sí, bueno, Compal nos brinda las instalaciones y un manejo excelente, porque ellos tienen muchas cabezas y a nosotros tenemos un corral con 45
27 toros. Así que yo me imagino que la gente con pal cuando ve mis toros, cuando ve los toros ahí de la prueba, deben decir otra vez estos tipos, pero bueno, es la única forma de avanzar. Y son gente que les gusta medir, les gusta la información. O sea que estamos encantados, ellos con nosotros y nosotros con ellos. Así que es recíproco. Marco, te agradezco mucho esta explicación. Y bueno, seguramente nos vamos a ir encontrando ya en la próxima, en la quinta evaluación de toritos jóvenes. Si Dios quiere, si esperemos, y con más cabañas y con más toros. Muchas